Lo primero que vamos a ver es cómo seleccionar el modo ventilatorio que queremos utilizar. Luego de eso vamos a indagar un poco más sobre la pantalla de monitorización que tenemos y cómo hacer las diferentes maniobras que tiene el ventilador. Dentro del botón de parámetros encontramos lo que son los modos ventilatorios del equipo. Tenemos el tipo de ventilación, en este caso mandatoria o similar asistido controlado, por presión, por volumen o PRVC. Si presionamos de nuevo el tipo de ventilación, tenemos sincronizada intermitente mandatoria, también por presión, volumen o PRVC. Tenemos ventilación espontánea por presión de soporte, volumen soporte y SPAP, que es el similar a B-Level. Son dos niveles de presión en baja, un PIP en baja, un PIP en alta y presiones de soporte distintas en cada nivel. Y tenemos terapia de alto flujo de oxígeno, para la cual vamos a requerir de un circuito monorama conectado a un humidificador con una cánula nasal. Suponiendo que vamos a seleccionar el modo asistido controlado por volumen, en la parte inferior de la pantalla encontramos lo que son los parámetros de ventilación. Tenemos la FiO2, tenemos la frecuencia, volumen corriente, el PIP, el flujo en el que vamos a ventilar y el trigger, que en este caso es un trigger por flujo. Una vez configurados estos parámetros, al presionar inicio, parte lo que es la ventilación del paciente. En esta ventana que tenemos en la parte superior, tenemos lo que son los comandos avanzados del modo ventilatorio. Tenemos el patrón de flujo. Si queremos que nuestro patrón de flujo sea desacelerado o cuadrado, lo podemos modificar acá. Tenemos nuestro trigger, que puede ser por flujo o presión. Tenemos pausas, si queremos dar una pausa inspiratoria a cada ventilación. Compensación de fugas, que en caso de estar encendido, el ventilador va a ser capaz de compensar hasta 25 litros por minuto. Y podemos encender también la ventilación no invasiva para cuando utilicemos una interfaz no invasiva en el paciente y no un tubo endotraqueal. En la parte de la derecha tenemos configuración del nebulizador, en caso de que lo utilicemos, configuración de suspiros, compensación de la resistencia del tubo endotraqueal y configuración de lo que es el modo de backup o apnea. Una vez que ya tenemos completa la programación de nuestro ventilador, simplemente presionamos el botón de inicio y se inicia la ventilación en el paciente. Dentro de nuestras formas de onda podemos observar que la fase inspiratoria está diferenciada por color de la fase exhalatoria. Cuando la ventilación sea espontánea, esto rojo va a cambiar a amarillo para mostrarnos de una forma gráfica de que es nuestro paciente quien está gatillando la ventilación. Hablamos ya del botón de parámetros, que es donde están los modos ventilatorios. Inmediatamente a la derecha tenemos un botón de alarmas. En ese botón de alarmas vamos a configurar los límites superior e inferior de cada uno de los parámetros que poseen alarmas. Fíjense que vamos a tener en la parte superior el límite superior, límite inferior, y en el centro van a estar los valores medidos por el ventilador. Es importante mencionar que además de las alarmas tradicionales, el ventilador posee una para limitar el volumen corriente inspirado y que la alarma de presión máxima también limita la presión máxima que va a alcanzar el ventilador. Por ejemplo, si yo selecciono una alarma de 40 centímetros de agua, al momento que mi paciente le alcanza los 40 centímetros de agua, automáticamente se abre la válvula exhalatoria, permitiendo el alivio de la presión. Dentro de esta pantalla de alarmas también se encuentra un registro de eventos. En este registro de eventos se van a almacenar hasta 1000 eventos de cualquiera de los que ocurran con el ventilador. Es decir, si cambio el modo ventilatorio, si cambio la FiO2, si se presenta alguna alarma, todo se va a ir registrando en esta pantalla de eventos. Además de ello, de tocar cualquiera de los eventos, el ventilador me habilita en la parte inferior cómo estaba programado mi ventilador cuando ocurrió ese evento. En el botón de maniobras vamos a profundizar un poco más adelante. Vamos a tener maniobras de destete, maniobras con el bucle presión-volumen y una herramienta de soporte de aspiración que nos da el ventilador.
Luego del botón de maniobra, en el botón de configuración tenemos el menú clínico, que nos permite habilitar opciones como la celda de oxígeno o inhabilitar también celda de oxígeno, sensor de flujo, navegar entre las diferentes opciones de alarmas que tengo, seleccionar el tipo de humidificación. El botón por defecto permite que los usuarios almacenen la configuración que tienen de visualización gráfica del equipo como predeterminadas, de manera que en el futuro, cuando vayan a utilizar el ventilador, puedan seleccionar de forma directa cómo va a estar programado sin necesidad de hacerlo nuevamente. En el botón audiovisual podemos aumentar la cantidad de parámetros que vemos en simultáneo en la pantalla principal de 8 a 12. Podemos ajustar el brillo de pantalla, cambiar las ondas a ondas con relleno. Podemos seleccionar el fondo blanco de la pantalla, ajustar el volumen de alarmas y encender para que cuando toquemos o hagamos algún cambio en la pantalla se emita algún sonido. En este panel inferior, el último botón, como podemos observar, es un candadito que nos permite, si lo dejamos presionado un par de segundos, bloquear la pantalla. Esto puede ser útil si no queremos que nadie modifique o en el caso de que necesitemos hacer algún tipo de limpieza muy superficial durante el funcionamiento. Para desbloquearlo simplemente volvemos a tocar el candado y ya tenemos de nuevo en operación la pantalla. Estos tres botones que están acá, el primero de ellos simplemente nos va a permitir habilitar el nebulizador. Vamos a escuchar que en cada fase inspiratoria vamos a tener un flujo que sale por el puerto del nebulizador. Esto es la pausa inspiratoria. Para hacer una pausa inspiratoria dejo presionado este botón, veo como mi curva se mantiene en pausa y cuando lo suelto, el último parámetro de la fila pasa a ser la presión plató. Del mismo modo puedo realizar con este lo que es la pausa exhalatoria, solo que el último parámetro pasaría a ser autopip. Si yo quiero medir directamente, en vez de ver el parámetro, por ejemplo, quiero medir la presión plató, realizo la pausa inspiratoria y después dejo presionado sobre la pantalla se congela y me habilita este caliper o medidor en el que yo me puedo desplazar y medir en un punto determinado. Para salir de la pantalla congelada, simplemente toco la flecha que está en la parte superior. Fíjense que cada una de estas opciones tiene, donde está el título de la opción, esta tiene 3 puntos. Estos 3 puntos me permiten a mí, en la pantalla de curvas, habilitar cuántas quiero ver en simultáneo. Si yo lo toco, puedo pasar a ver una sola curva. Si lo toco de nuevo, lo cambio a 2 y si lo toco de nuevo, lo cambio a 3. Dentro del nombre de curva puedo cambiar cuál es la onda que voy a visualizar. Por lo menos, fíjense que esto es una onda de volumen. Si la toco, la cambio a flujo. Si la toco, la cambio a presión. O la volvemos a dejar en volumen como estaba. ¿Por qué nos permite cambiarla? Porque cuando tengamos conectado el sensor de capnografía, podemos tener acceso a la curva de capnografía en esta zona. Entonces podríamos habilitar 3. Dentro de la pantalla de bucles pasa exactamente lo mismo. Yo puedo ver 2 bucles o puedo ver un bucle. Me permite ver hasta 2. Y estos bucles me permiten ser almacenados. Fíjense que hay un botón en la parte derecha que dice referencia. Si yo toco ese botón, puedo darle la opción de guardar el bucle. Fíjense que se almacenó. Y si luego lo selecciono, ese bucle me va a aparecer como referencia y los nuevos que vaya generando el paciente van a aparecer encima de este. La tercera pantalla que tengo es el pulmón dinámico. Este pulmón dinámico es una representación gráfica y numérica de algunos parámetros de la mecánica del paciente. Tenemos el driving pressure, presión plató, compliance y resistencia. Acá tenemos los niveles de presión y volumen y el músculo del diafragma va a representar si la ventilación es espontánea o mandatoria. ¿Cómo saber en la parte gráfica si la resistencia está dentro de valores normales, si está alta?
o baja, al igual que la compliance, el ventilador cuenta con un botón que está ahí, que está acá. Al habilitarlo, me da unos indicadores del estado del paciente. Por ejemplo, me está indicando que la compliance es baja, que la ventilación en este momento es mandatoria, el driving pressure debería estar por debajo de 14 y la resistencia está normal. Es una forma de que el ventilador me dé información sobre lo que estoy observando en este momento en el pulmón dinámico. Y la última pantalla que tengo es una pantalla de tendencias gráficas. Tengo, en este caso, tendencias de cómo se ha comportado la presión máxima, la frecuencia y el peak flow del paciente. No significa que estas son las únicas que yo puedo ver. Cualquiera que yo toque, el nombre, me va a habilitar el menú de todos los parámetros que mide el equipo y yo puedo enviarlo a la pantalla de tendencias. Dentro de esta pantalla de tendencias también voy a tener la posibilidad, fíjense que algunos eventos se van a ir almacenando de forma automática, pero yo también tengo un símbolo más en la parte superior que me va a permitir agregar eventos a las tendencias. Esos eventos están codificados, por ejemplo, si el paciente se aspira o va a rayos X o se intuba, yo lo puedo seleccionar. Pero además, si quiero agregar un evento propio del usuario, es decir, personalizado y no uno de los que están directamente en pantalla, toco el botón que dice usar comentario y esta pantalla me permite escribir lo que yo quiera y agregarlo directamente a las tendencias. En la pantalla principal, el último cuadro me permite mantener parámetros monitorizados por el ventilador adicionales a los que tengo en la parte superior. Fíjense que igual hay 3 puntos dentro del menú datos que van a ser parámetros básicos. Si lo vuelvo a tocar tengo parámetros mecánicos y si lo toco de nuevo tengo parámetros de destete. Así que en total voy a tener 16 parámetros acá, más 8 en la parte superior. En este momento tengo 24. Podía agrandar esto a 12 más y tener 28 parámetros en simultáneo. Bueno, ya hablamos sobre las diferentes disposiciones de pantalla, qué ver en cada una de ellas. Vimos cómo seleccionar el modo ventilatorio, las alarmas, vimos dónde está el botón de maniobras, de configuración. Ahora vamos a profundizar un poco más en los comandos avanzados dentro de cada modo ventilatorio. Dentro de los modos ventilatorios mandatorios, ahora vamos a ver cómo funciona la opción de autocontrol. En este caso, simplemente la vamos a encender y nos va a habilitar esta opción para seleccionar un tiempo. En este caso está en 10 segundos. Este tiempo va a ser el tiempo de apnea que debe tener mi paciente en una modalidad espontánea para que el ventilador sepa que tiene que volver a una modalidad mandatoria de forma automática y no caer en el backup de apnea, sino simplemente pasar de una modalidad a otra. Fíjense que al encenderlo, el ventilador me da 2 posibilidades acá arriba. Tengo volumen soporte, que es garantizar el mismo volumen en la modalidad espontánea de 350 ml, o puedo seleccionar presión de soporte para que cuando cambie a la modalidad espontánea yo le doy una presión de soporte independiente a mi paciente. En este caso puede ser, vamos a colocar 15 centímetros de agua. Una vez encendido el modo, una vez hayamos encendido el modo autocontrol, yo voy a presionar el pulmón para simular ventilaciones espontáneas y vamos a ver cómo de un modo mandatorio el ventilador automáticamente cambió a un modo de presión de soporte con la presión de soporte de 15 centímetros de agua que le asignamos acá. En el pulmón, el músculo del diafragma ahora se muestra amarillo, identificando que también la ventilación es espontánea. ¿Qué herramientas podemos tener con este modo de autocontrol? Primero, dentro del pulmón, aparte del icono de información que teníamos antes, ahora tenemos un segundo icono que es una herramienta o un indicador gráfico de destete del paciente. ¿Qué hace esta herramienta? En cada uno de estos puntos yo puedo programar
los objetivos que yo quiero para que mi paciente sea extubado. Por ejemplo, acá configuro una frecuencia que yo quiero que maneje mi paciente para que sea candidato a extubarse, qué volumen corriente quiero que maneje, cuál es el índice de Tobin y Young que quiero que maneje, la FiO2, el PIB y la presión de soporte. Estos son solo objetivos que forman parte del protocolo de destete de cada institución. A medida que mi paciente va cumpliendo con estos objetivos, estos pequeños círculos que están dentro del gráfico se van acercando hacia el centro, de manera que va a ser un indicador gráfico bastante útil y bastante fácil de ver si mi paciente puede ser o no candidato a extubarse. Otro aporte que me da el autocontrol es que dentro de los parámetros que mide el equipo, si me voy a destete, voy a tener dos parámetros que son porcentaje de ventilaciones espontáneas la última hora y porcentaje de ventilaciones espontáneas las últimas 8 horas de mi paciente. Ahora fíjense, si dejamos de gatillar las ventilaciones, transcurridos los 10 segundos, el ventilador va a volver de presión de soporte a volumen control sin generar alarmas al usuario. Ok, habíamos visto el botón de maniobras, pero no habíamos profundizado en qué hacer en cada uno de ellos. Si presionamos el botón de maniobra, tenemos tres menús: el menú destete, herramientas del bucle presión-volumen y soporte de aspiración. Dentro del menú destete vamos a tener medición de la P01, presión inspiratoria máxima y capacidad vital. Cada una de ellas está identificado cuál es el procedimiento que debemos realizar para hacer esa medición puntual. Lo que me interesa que conozcan es este SBT, que vendría siendo el test de ventilación espontánea que podemos realizar al paciente. Cuando nuestro paciente ya es candidato a extubar y queremos hacerle un test, ingresando a este menú podemos configurar un intervalo de tiempo bajo el cual vamos a evaluar al paciente con un PIB y una presión de soporte determinada. Se va a activar este temporizador y acá podemos programar los objetivos que les mostré antes cómo se hacían en el gráfico del Winning Target Tool. Una vez finalizado este test, que podemos configurar, fíjense que en este caso está seleccionado para 30 minutos, pero esto se puede modificar a criterio del usuario, el ventilador va a entregar este pequeño informe que me va a decir cómo se comportó mi paciente en la ventilación espontánea, qué frecuencia manejó, qué volumen corriente manejó, tanto los primeros 2 minutos como al final del test, volumen corriente, volumen minuto y índice de ventilación superficial. Perfecto. Eso en el botón de destete. Si vamos al bucle presión-volumen, vamos a tener simplemente la herramienta que nos permite utilizar a flujos lentos la medición del bucle presión-volumen para determinar puntos de inflexión, solo en la rama inspiratoria o inspiratoria más expiratoria. Y el último de ellos es el soporte de aspiración, donde si lo inicio se va a activar la aspiración activar la preoxigenación del paciente con este cronómetro que me va a indicar hasta 2 minutos, me va a subir la FiO2 al 100%. Una vez que nuestro paciente esté preoxigenado, en el momento que lo desconectemos, el ventilador automáticamente va a identificar que desconecté mi paciente y me va a habilitar ese cronómetro para que yo realice mi maniobra de succión. Luego que yo reconecte mi paciente, el ventilador va a detectar la reconexión y va a habilitar una post-oxigenación con la FiO2 al 100% por 1 minuto más.
Finalizado este minuto, el ventilador vuelve a la FiO2 que tenía inicialmente. Ok, veamos un poquito los botones físicos que posee el ventilador. Como les comenté al principio, este botón nos va a permitir, enciende un LED azul y nos va a permitir incrementar la FiO2 al 100%. Se va a mantener habilitado por 2 minutos, en este caso porque el paciente seleccionado es adulto. Si es un paciente neonatal, solo va a aumentar no al 100%, sino 20% por encima de la FiO2 actual por los mismos 2 minutos. Para desactivarlo también lo puedo hacer de forma manual, no tengo que esperar que transcurran los 2 minutos. Este botón de acá es ambú. Cada vez que yo lo toque voy a mandar una respiración con los mismos parámetros que tengo configurados en mi pantalla principal. Botón de encendido y apagado. A pesar de estar en la parte frontal del equipo, no corremos riesgo de que alguien por error lo toque y se pare la ventilación. Para parar la ventilación yo debo dejarlo presionado y ahí el ventilador me habilita este menú donde yo decido si lo quiero apagar, pasar a la pantalla de inicio del paciente, colocar el ventilador en espera o cancelar y volver al menú o a la pantalla que tenía anteriormente. Con el botón de encendido y apagado podemos tener la opción de, por ejemplo, lo dejamos presionado, colocamos el ventilador en espera. Si es que nuestro paciente sale a algún estudio de escáner, por ejemplo, o en algunos casos, si desean cambiar el filtro HME, en algunos lugares clampean el tubo endotraqueal, colocan el ventilador en espera mientras cambian el filtro, lo pueden hacer. Y una vez finalizado el proceso o que vuelvan a reconectar al paciente, simplemente tocamos de nuevo inicio y la ventilación continúa como estaba. Por otro lado, si dejamos presionado este botón y vamos a la pantalla inicio de paciente, vamos a la pantalla anterior donde hicimos el chequeo del circuito, donde están los datos del paciente configurados. Si es que, por ejemplo, quisiéramos modificar la talla del paciente, lo podemos hacer y luego presionamos aceptar y volvemos a la pantalla donde estábamos anteriormente. Y de esta manera queda finalizado el uso de nuestro ventilador Inspiration 7i. Espero haya quedado todo claro. Muchas gracias.